el objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el orden siguiente. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular, seguido del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Foro Asturias, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Podemos Asturias y Grupo Parlamentario Socialista. Concluida la fase de preguntas, podrá, como compareciente, intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. Por lo tanto, antes de comenzar el turno de preguntas, ¿desea el compareciente hacer una exposición previa? Sí, señor presidente. Solo unas breves consideraciones, más que una intervención previa. Quería, para contextualizar mi intervención en esta comisión, quería hacer una recapitulación en relación con el informe que a este respecto ha realizado la sindicatura, al cual me atendré, y por fuerza habré de ser reiterativo por cuanto en relación con el mismo ya ha habido una comparecencia larga que figura en el diario de sesiones. Es cuanto quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos, por lo tanto, al turno de preguntas y, como le decía, en primer lugar tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Viejo, muchas gracias por su presencia en esta comisión. Mire, yo voy a plantear algunas cuestiones que quizás sí han sido planteadas por la mañana al otro síndico, que yo creo que fue el ponente, si no me equivoco, del informe, don Antonio Arias. No sé si es así o es al revés. Yo tengo un cierto lío. Los informes son de la sindicatura. Todos ellos, con independencia de quién sea el ponente, no son informes de autor. No, claramente, pero te quiero decir que creo que en ese caso el ponente, por decirlo así, por supuesto que entiendo que el informe de la sindicatura, creo que fue don Antonio Arias. Mire, respecto al tema del personal de la empresa pública, yo quiero insistir en ello. En el informe que ustedes elaboran en la sindicatura, y que es un informe, quiero recordar, a petición de la Cámara. Ustedes se modificó el programa de fiscalización porque fue una iniciativa parlamentaria de unos grupos el que pidió esta fiscalización. Y respecto al proceso de selección, creo recordar que es en la página 38, dice que no se pudieron acreditar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad del personal de la empresa, ¿no? Sí, teóricamente el de publicidad, que parece que se puso algún tipo de anuncio, pero incluso la empresa de selección de personal no pudo concretar, ¿no?, cuántas personas se habían presentado al proceso. Y respecto a la selección del director general anterior, no el último, el primero, el señor Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, dice que no hay, ni siquiera, ni en el Principado ni en la sociedad, no consta ningún proceso de selección. ¿Esto es así? Así lo señala el informe y así es. Vamos a tener una comparecencia anterior a la suya sobre una empresa que llevaba la asesoría jurídica, y ustedes en su informe también en esa página señalan que había un fraccionamiento en los contratos de la asesoría jurídica externa que recalcan que no es ajustada a derecho en el informe. Mira, hay una cuestión que me llama la atención, que es que había un anuncio en la Fiscalía que ha apreciado un posible delito de prevaricación en este fraccionamiento de contratos de la empresa de la asesoría jurídica, y que ustedes, bueno, señalan eso, pero no hubo, me llama la atención porque ustedes siempre mandan un informe al Tribunal de Cuentas y no hubo en este caso, entiendo yo, corríjame si me equivoco, ninguna actuación de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, la Fiscalía del Principado sí aprecia un posible delito de prevaricación y abre unas diligencias por ello, por ese fraccionamiento de contratos. Este informe, como todos los demás, se remite al Tribunal de Cuentas. Existe incluso un protocolo reforzado de colaboración con la Fiscalía en el Tribunal, como ya tuve ocasión de comentar en esta Cámara, y en efecto el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias, que las ha cerrado ya. A fecha de hoy puedo afirmar que el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias y las ha cerrado, pero no era en relación con este asunto, sino yo creo haberlo manifestado ya en la comparecencia, una vez publicado el informe definitivo, era en relación con el contrato número 2, tal como se denomina en el propio informe, no en relación con este.
Aparte, hay otra cuestión, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, ustedes me corregirán. Lo que normalmente la sindicatura señala es cuando aprecia indicios de fraccionamiento, puesto que el contrato menor es un contrato perfectamente legal. Lo que no es legal es realizar contratos menores fraccionando algo que debería ser un contrato de mayor importancia y sustrayéndose con ello a los principios de concurrencia, publicidad, etcétera, incluso a la eficacia y mejor precio que supuestamente esa concurrencia generaría. Sí, mire, ya que pego un pequeño salto, ya que hizo alusión al famoso contrato número 2, efectivamente, que es un contrato de cuantía importante, yo creo recordar que eran unos 900 y pico mil euros. ¿Cómo es posible que de un contrato de ese calibre no exista ni acta de recepción definitiva, ni acta de replanteo inicial, ni certificaciones, ni nada, como figura en el informe? Yo no sé qué es lo que examinó el Tribunal de Cuentas, pero a mí me llama poderosamente la atención porque creo que es una situación de una gravedad notable, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que sobre un contrato de casi 1 millón de euros no haya ninguna documentación que acredite? La sindicatura lo que constata en su informe es que, en efecto, no tuvo acceso, no tuvo conocimiento, no tuvo a su disposición la documentación que ahí se menciona. Esa ha sido precisamente la razón por la cual el Tribunal de Cuentas abrió diligencias. En el proceso de apertura de diligencias recabó información complementaria a la sindicatura relativa a papeles de trabajo vinculada a esta fiscalización y, asimismo, recabó y obtuvo determinada información tanto de la empresa como presumo que de la Administración del Principado. Entiendo que con esa información complementaria que la sindicatura no conoció, decidió archivar, como así dice precisamente en la sentencia o en el auto correspondiente. Entonces, este mismo contrato, si no me equivoco, corríjame, después de adjudicado se modificó en un periodo de 3 meses, en 2 ocasiones. Es el mismo, si no me equivoco, ¿no? No se le utilizó un procedimiento tampoco que garantizase los principios de publicidad y concurrencia para esa modificación. Sin embargo, como dice el auto, que quedó acreditada la legalidad de las actuaciones en relación con ese contrato. Entiendo que con todas las reseñadas en el informe de fiscalización. El auto del Tribunal de Cuentas, que como saben sus señorías, pues es público, es un auto de fecha, en fin, si la presbicia me lo permite, se lo digo ahora mismo, del 12 de abril del 2016, que es cuando nos lo remite, y el auto es del 30 de marzo de 2016. Y en él se señala que de los antecedentes incorporados a las presentes actuaciones se desprende que los hechos mencionados en las presentes diligencias se iniciaron en base a un informe de fiscalización de GICTA, etcétera, elaborado por la Sindicatura de Cuentas, en el que se detectaron determinadas irregularidades en relación al contrato número 2 adjudicado por GIT, consistentes en la ausencia de certificaciones de obra y de las actas de recepción parcial y final de las obras contratadas. El Ministerio Fiscal, a la vista de las alegaciones y de la documentación aportada por el representante legal de la empresa y del Principado de Asturias, consideró que dichas irregularidades se hallaban debidamente justificadas al haber sido aportadas las correspondientes certificaciones, facturas y órdenes de pago acreditativas de la realidad de la ejecución de los trabajos contratados. Por ello, rectificó su escrito inicial e interesó el archivo de las presentes diligencias. O sea, que entiendo que les dieron al Tribunal de Cuentas las certificaciones, todo lo que no les dieron a ustedes, les dieron al Tribunal de Cuentas. Entiendo que es así. Esto ya había sido, si ustedes reparan en el diario de sesiones de la comparecencia relativa a este informe, creo que algo se decía en ellas, contestando alguna pregunta formulada entonces, que a veces a veces se produce, esto lo he repetido muchas veces y aprovecho para recordarlo, a veces en el proceso de fiscalización no se obtiene la colaboración legalmente debida. En ocasiones esa colaboración se sustancia en la fase de alegaciones y en otras ocasiones se sustancia cuando se abren diligencias. Si la colaboración hubiera sido la apropiada en el momento inicial, pues todos nos ahorraríamos numerosos trámites y actuaciones de este género. O sea, que es un problema de la colaboración, en este caso del GITPA, que no presta en su momento. Mire, respecto a más temas de contratación, es curioso porque ustedes analizan 5 contratos por procedimiento negociado.
y dice que, bueno, a mí me da la sensación, la opinión que yo tengo es de auténtico fraude, ¿no?, el procedimiento que seguía la empresa, porque de los 5 contratos analizados no consta negociación alguna, nada más que en uno de ellos, y en ninguno se obtienen mejores condiciones. En general, esta figura se abusa en el sentido de, al final, utilizo el procedimiento de negociación para adjudicar a quien quiero. Porque, evidentemente, si no hay negociación y no se acredita la negociación y no se obtiene mejores condiciones, no sé qué sentido. Yo creo que resulta un tanto exagerado afirmar que se emplea con ese propósito. Lo que sí es verdad, como ha señalado la sindicatura de manera reiterada, es que no se produce una efectiva negociación en muchos casos, y en muchos casos, aunque se produzca una negociación, no se obtienen condiciones mejores. La verdad es que el procedimiento negociado tiene algunas ventajas de tramitación, que yo creo que son las que justifican su empleo, con independencia de que posteriormente se negocie o no se negocie, o se obtengan mejores o peores ventajas. En todo caso, supone una relativa desvirtuación del propósito de esa modalidad. Sobre todo, si no se produce una negociación, es evidente que si no hay ninguna negociación, no hay procedimiento de negociar. Correcto. Bien, mire, yo querría saber también, parece ser que en los procesos de contratación del GIPA, según figura en el informe también, en la página 45, y ustedes lo aconsejan, no participaba en las fases previas del órgano de contratación, lo que son la preparación de los pliegos de prescripciones, los pliegos de cláusulas, los pliegos de prescripciones técnicas. No consta que en esa preparación, en esos contratos, hubiera ningún informe jurídico sobre estos documentos por el órgano de contratación, y que nunca participaba ningún funcionario interventor en esos procesos o en ese análisis. Le reitero la página 45 del informe, es lo que señala, es así, ¿no? Sujetos a regulación armonizada y otro tipo de contratos, porque las obligaciones en cuanto al procedimiento de contratación y a los requisitos legales son distintos. La empresa tiene, como es preceptivo, unas instrucciones de contratación, y lo que hace la sindicatura es poner de manifiesto algunas deficiencias observadas en ese sentido, entre las cuales se encuentran las que señala, aunque no recuerdo literalmente su enumeración. Mire, yo, una cuestión que me llama la atención, que de acuerdo para su buena organización el tiempo, señor portavoz. Concluyo, si no. Solo una cuestión que me llama mucho la atención. Ustedes estaban haciendo y le he preguntado también a don Antonio Arias, ¿no? Ustedes comienzan estos trabajos de fiscalización, porque lo solicita el Parlamento, creo que modifican ustedes, corríjame si me equivoco, como en marzo de 2014, 17 o algo así se aprueba aquí en el Parlamento, 14, 17, y ustedes poco más adelante modifican el programa de fiscalización para realizar la fiscalización del GIPA. Y a mí hay una cosa que me llama la atención. Toda esta polémica que usted habrá seguido sin duda por los medios de comunicación, y que la verá, sobre la red troncal occidental y las irregularidades en la empresa de telecomunicaciones, lo que se ha venido a llamar la trama del cable, los informes que originan el que el Principado acuda a la Fiscalía son de noviembre de 2014. Es decir, en el tiempo en el que ustedes estaban haciendo los trabajos de fiscalización es cuando ya se formula una denuncia en la Fiscalía por parte del Principado, y se producen ese cruce de informes y contrainformes sobre las irregularidades en la contratación de la red troncal. Y yo me da la sensación que a ustedes, que tuvieron ese contacto, supongo fluido, con la empresa a la hora de hacer los trabajos de fiscalización, nadie les advierte de esta situación, porque eso podría, parecería una materia interesante, ¿no?, en los trabajos de fiscalización, si se produce esa situación o no. Nadie les advirtió, oye, tenemos ahora esta nueva situación. El informe de fiscalización, como todos los trabajos de auditoría que la sindicatura lleva a cabo, tienen unos objetivos y un alcance determinado, y a ellos se ciñe
el trabajo de campo de los auditores. En consecuencia, si cae fuera de ese ámbito objetivo de actuación o de esos objetivos concretos del trabajo, pues para nosotros tiene una relevancia menor. Debo recordar que el informe de fiscalización señala en cuanto a objetivos y alcance que no realizaría una auditoría financiera de la sociedad por cuanto ésta en todos los años tuviera una obligación, porque su balance y su facturación pasó por diferentes vicisitudes, de tal manera que determinados años no resultaba obligatorio que tuviera una auditoría. No obstante, lo tuvo y todos esos informes eran favorables, con alguna nota o con un párrafo de énfasis, creo recordar, ¿no? Entonces la sindicatura se centró en aspectos relacionados con el personal, con la contratación, con la consideración o no de medio propio, la concepción societaria de la propia sociedad, etcétera, ¿no? Y no en ese otro tipo de cuestiones que caían fuera del objetivo de la auditoría. Yo al menos no tengo referencia alguna a los mismos, si coincidieron en unas fechas, si coincidieron en otras, porque entiendo que son actuaciones de naturaleza administrativa que seguramente la administración de la que la sociedad depende o a la que está adscrita pues habrá llevado a cabo, pero era ajeno al propósito de la auditoría, como acabo de señalar. Muchas gracias, señor presidente. Yo no voy a hacer más preguntas, no, pero simplemente solo recordar a efectos de ACA que el objeto de la fiscalización lo marcaba la petición del propio Parlamento. Decía que se investigase la contratación, el tema de personal, es decir, en la petición de fiscalización, el objeto de la misma se había fijado también en la petición del propio Parlamento. Nada más, don Avelino, y muchas gracias por sus contestaciones. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, don Avelino. Volviendo porque en la anterior comparecencia suya, del 29 de febrero, todavía no había salido la sentencia del Tribunal de Cuentas. ¿Les ha llegado a ustedes la documentación que no se les había suministrado por parte de esa documentación que ustedes pedían y que seguramente, supuestamente, hizo llegar la empresa al Tribunal de Cuentas? No me consta que haya llegado. En todo caso sería algo posterior al cierre de la fiscalización, pero por lo menos sí puedo manifestarle que con la remisión de la sentencia no ha venido esa documentación, no es habitual que venga. Es una suposición pensar que fue aportada, por cuanto de lo contrario no podría el fallo señalar lo que acabo de leerles literalmente. O sea que no les llegó ni por cortesía. Quiero decir que, bueno, eso es habitual, es decir, ni el Tribunal de Cuentas ni las propias entidades fiscalizadas, una vez cerrada la auditoría, remiten documentación, porque ya es extemporánea, digamos. Bueno, pero es una empresa pública. Es una empresa pública que debería hacer un ejercicio de transparencia. Vaya, que él tuvo una sentencia a su favor, ¿no? Ustedes habían hecho un informe, digamos, al contrario, y que menos que hacer llegar la documentación en aras a la transparencia, ¿no? Porque esto lo quiero conectar con lo segundo. Yo ya tengo un poco de lío con esto de la naturaleza de esta empresa, ¿no? Casi es tan compleja como la naturaleza divina y humana de Jesucristo. O sea, porque más allá de esta polémica de si es, medio propio o ente instrumental o instrumento de gestión directa, lo que sí da la impresión es que es un satélite bastante autónomo. Y quiero hacerle una pregunta en concreto. Es decir, porque seguramente ustedes a lo mejor en algún momento han tenido alguna discrepancia respecto a la labor de la intervención. La intervención del Principado de Asturias, y lo acabo de destacar ustedes, tengo que entender que, por ejemplo, estas auditorías que hacía GIPTA, ¿quién las hacía? ¿Una empresa que ella misma contrataba? ¿Estas auditorías financieras? Muchas cosas a un tiempo, trataré de dar respuesta a todas ellas. En primer lugar, hay una cuestión en relación con la consideración de la sociedad como medio propio, que en ocasiones creo que no está siendo abordada siempre adecuadamente. Las condiciones para que una sociedad sea medio propio
están perfectamente establecidas, y a veces se hace, y yo lo señalé, figura en el diario de sesiones de la comparecencia anterior, a veces se asocia exclusivamente con la facturación. Y lo que dice la directiva comunitaria es el 80% de la actividad. Y a veces no existe una correspondencia estricta, una concordancia estricta entre la actividad y la facturación. Es decir, puede haber un 80% de la actividad, un 90% de la actividad o del coste con los indicadores que sean adecuados al caso, y sin embargo generar un 60% de la facturación. Y sin embargo una proporción relativamente reducida de la actividad generar una facturación mayor. Esto es positivo, porque en la medida que genere esa facturación mayor, reduce los costes para la administración pública y reduce, por tanto, la tasa de contribución de los ciudadanos. Genera, además, incentivos positivos para el gestor. Es decir, el gestor dice, si yo consigo obtener márgenes mayores en estas determinadas líneas de facturación, estoy abaratando estos trabajos que realizo para la administración de la que dependo. De ahí que no deba considerarse exclusivamente la facturación. Yo esto ya lo señalé en preguntas a una comparecencia, y lo que dice la directiva comunitaria es la actividad. Es verdad que en muchos casos esa correspondencia entre la facturación y la actividad es relativamente amplia y por tanto no hay problema. Pero en aquellos casos en que no es así, es preciso considerar los indicadores y los factores que justifican estos extremos. Esto es importante reseñarlo porque hay otros trabajos de otras sindicaturas del propio Tribunal de Cuentas que también lo ponen de manifiesto. Quiero decir que no es una opinión popular, sino que ya ha sido enunciada, y la directiva, si ustedes la miran, señala con meridiana claridad estos extremos que les comento. Otra cosa distinta es que en muchos casos, y esté indicado, considerar la facturación. Para ello se menciona con alguna frecuencia pues cierta jurisprudencia comunitaria, pero es una jurisprudencia que hay que tomarla en un sentido lato, porque realmente es más bien, hablando con propiedad, serían más bien precedentes, porque no son el número de casos necesarios para formar jurisprudencia, sino precedentes que se toman en cuenta pero que no agotan ese asunto. Eso en relación con la condición de medio propio, pero piensen en cualquier supuesto de este que les comento, como en cualquier actividad, desde la más sencilla, desde un bar o un restaurante hasta la empresa más compleja, normalmente facturan una pluralidad de productos o servicios y no obtienen el mismo margen de todos ellos. Es decir, pueden tener costes o actividad distinta y, sin embargo, tener márgenes diferenciales. Por tanto, si lo llevamos luego a la comparación del 80%, da lugar a estos equívocos de los que hago referencia. El tema es importante y, además, la propia normativa comunitaria y las propias actuaciones en ese sentido van en esta dirección que señalo. Es muy importante y, sobre todo, en mi opinión, por los incentivos de la actuación de los gestores públicos. Podría decir un gestor público, bueno, pues si yo facturando unas cantidades mayores, porque tengo una actividad comercial intensa, obtengo más facturación, más márgenes, abarato los costes de servicio para la administración, pues resulta que pierdo la condición de medio propio, podría decir, pues no, entonces no facturo y no hago esta actividad. Sería una conclusión absurda desde el punto de vista de la gestión. Por tanto, es preciso tener en cuenta este planteamiento, ¿no? En cuanto a las auditorías, como saben sus señorías, la intervención tiene una función de fiscalización previa, de control financiero permanente y de la realización de auditorías. En el caso de sociedades mercantiles, no procede la fiscalización previa ni el control financiero permanente. Procede, en su caso, la realización de auditorías. Es bastante común que las respectivas intervenciones, comenzando por la propia Intervención General de Estado, no posean medios suficientes para llevarlas a cabo, y entonces las lleva a cabo pues una auditora privada. Y lo que señalaba en nuestro informe es que en algunos ejercicios, por el tamaño del balance y por el volumen de ingresos, era obligado, además, desde el punto de vista mercantil, la realización de una auditoría. Y en otros años que no era obligado, la sociedad realizaba igualmente la auditoría. Y todas esas auditorías no tenían salvedades ni limitaciones.
Únicamente, si no recuerdo mal, en 2 ejercicios resaltaban 2 párrafos, uno relativo a la continuidad de la sociedad derivada de que estaba incluida en la primera oleada de reestructuración del sector público regional, y otra no recuerdo muy bien a qué, pero de incidencia menor. Entonces, esta es la razón por la que no se planteó el hacer auditorías financieras adicionales por parte de la sindicatura. Carecía de valor añadido la cuestión. Entonces, esas auditorías, como digo, han sido realizadas a petición de la propia sociedad. Su importe ha sido satisfecho con sus propios medios. Desconozco si en algún caso las ha pedido la intervención. Lo que es habitual, hasta donde yo conozco, es que la intervención, como es lógico, examina y valora todos los resultados de esa auditoría y actuará en consecuencia si observara pues errores, incorrecciones o anomalías del tipo que fueren. Una última pregunta tengo que hacérsela porque también se la hice al síndico que asistió esta mañana. A la hora de hacer un proceso de fiscalización como este, ante el volumen tan enorme de datos, ¿qué criterios tiene la sindicatura a la hora de elegir contratos para examinar o ámbitos o temas? O sea, ¿esos son los criterios objetivos o no? ¿O depende de las circunstancias? Se lo digo porque entiendo, y a lo mejor estoy completamente equivocado, que hay una cierta desproporción entre lo auditado o lo fiscalizado y donde, digamos, desde un punto de vista de cuantitativo del dinero invertido, como por ejemplo la extensión de la TDT, la extensión de la de TDT, las troncales despliegues de la red Asturcom, que parece que tuvieron poca consideración, digamos, en el sondeo final. Esto seguramente tendrá una explicación lógica. Influyen factores coyunturales. El criterio, digamos, situacional también influye. Me gustaría que me explicara esto porque es una duda que tiene nuestro grupo. Bien, como también les repito con alguna frecuencia, la Sindicatura de Cuentas debe ajustar su acción fiscalizadora y su trabajo a las normas internacionales de auditoría y al marco normativo en la que se desenvuelve. Pues bien, esas normas de auditoría, hay algunas normas específicas respecto al muestreo. Y se pueden, esas normas, en síntesis muy apretada, porque son documentos extensos y de lectura a veces poco grata, definen la posibilidad de hacer muestreo estadístico, con todo lo que eso significa, muestras aleatorias, y la auditoría, la sindicatura lo hace con asiduidad, es decir, genera números aleatorios con las herramientas informáticas y con arreglo a esa aleatoriedad, pues selecciona los contratos. Puede haber muestreo no estadístico, es decir, que no sigue todas y cada una de las exigencias para que sea considerado muestreo estadístico, lo que en términos matemáticos estrictos es el muestreo estadístico. Existe también la posibilidad, recogida en las normas, bajo determinados supuestos, que sea el juicio profesional del auditor el que determine, en función de su experiencia, en función del tamaño del universo considerado, en función de una serie de factores, la muestra correspondiente. Entonces,